Muy buenas tardes, amantes de la vida. Estamos en Hablando de Voluntades Anticipadas. Y como ya os anticipé, valga la redundancia, hoy tenemos con nosotros a Andrea Galarza desde que se ha especializado en duelo y en cuidados paliativos y que también tiene esa conciencia del uso, de la importancia del documento de voluntades anticipadas. Y fue justamente un post de Andrea sobre las voluntades anticipadas lo que me hizo contactar con ella y decirle, pongámonos manos a la obra, porque aunque tú estés en Ecuador y yo esté en España, el documento tiene un uso que es universal y nos interesa que se conozca cada vez más el documento en sí, cómo se registra, si es legal y qué ventajas tiene. Así que vamos a darle la bienvenida a Andrea. Muchísimas gracias por haber aceptado. Para mí es un placer hacerte madrugar, porque aquí son las 2 del mediodía, pero allí son las 7 de la mañana. Y muchísimas gracias. Así que te agradezco inmensamente, Andrea, que nos cuentes quién eres, dónde estás, en qué país estás. Ya he dicho que es en Ecuador, dónde estás y cómo tú mejoras la vida de la gente que está en tu entorno, por favor. Muchas Muchas gracias gracias por por recibirme y darme recibirme y darme estar aquí, estar aunque aquí. ya haga tanto frío. Es genial, muchísimas gracias. Bueno, como bien dijiste, Ruth, soy Andrea Galarza, soy especialista en duelo y en cuidados paliativos. El cuidado al final de la vida para mí es una de mis pasiones más grandes, me encanta hacerlo, es una de las cosas que le dan más sentido a mi vida y me conectan con la vida, ¿no? Que ese es el propósito de la muerte, conectarnos con la vida. Entonces, realmente es algo que a mí me apasiona muchísimo y me emociona mucho estar aquí hablando con ustedes sobre este tema. Es importante para mí preguntarte algo, Andrea. ¿Por qué el duelo, cuidados paliativos y el mundo que rodea, darle un poco de vida a la muerte, te apasiona de esta manera? ¿Ha habido algún evento en tu vida que te haya llevado a decir, esto es a lo que yo me quiero dedicar? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Es una pregunta que realmente nos hacen a nosotros, a los paliativistas, a las personas que nos dedicamos al cuidado de la vida a través de la muerte, nos hacen mucho esa pregunta. Y bueno, en mi caso, cuando yo tenía 9 años, mi mamá falleció y desde ese momento sentí una conexión muy fuerte con la muerte, muy fuerte con esta pregunta de qué pasa, cómo podemos mejorar ese momento, porque es un momento súper trascendental, muy importante en la vida de las personas. Entonces, lo que básicamente me llevó a este camino creo que fue la muerte de mi mamá cuando yo era niña. Y bueno, cuando ya fui creciendo, me fui especializando, creo que una de las cosas que realmente me llevaron a trabajar en esto fueron mis pacientes. Conocer pacientes y que bueno, acá tenemos un hospicio, un hospice del movimiento hospice y conocer a mis pacientes en el hospice y hablar con ellos y acompañarles hasta su último momento y a sus familias, obviamente, Obviamente acompañar. acompañar. Qué Eh, maravilloso que me digas que tienes en tu alrededor, en tu entorno, un hospice. O sea, sí, aquí el movimiento, por supuesto, se conoce. Creo que es mi objetivo a gran escala de esas cosas que dices. Algún día me encantaría tener un lugar donde la gente decida, quiero ir a morir allí porque sé que lo voy a hacer en un entorno lleno de amor, con la luz que yo quiera, con la música que yo quiera. Y claro, cuando yo hablo de esto con mucha gente me dicen, por favor, no me hables del tema. Digo, pero vamos a ver si al final nos vamos a morir, qué mejor que morirnos en un lugar que esté preparado para ello, pero no en ese plan macabro, funerario, oscuro, sino en el plan de voy a vivir hasta el día que haya decidido morir. Entonces, me encanta que nos comentes ese punto porque realmente es absolutamente magia para mis oídos. ¿Cómo es ese entorno hospice en Ecuador? ¿Es un entorno legalizado? ¿Es un entorno fácil de acceder? ¿Es un entorno donde la gente se acerca por mutuo propio o se acerca ya en el final de vida porque no queda otra?
Bueno, acá en Ecuador tenemos solamente un hospice, es decir, no hay así muchísimos, sino solo hay un hospice. En el hospice básicamente las personas, algunas personas van porque realmente saben que ya llega su momento y que ya es momento de trabajar en diferentes aspectos de la muerte, pero obviamente hay otras personas que llegan porque, bueno, ya nos mandaron acá del médico, ya nos mandaron acá del hospital y por ende, bueno, ya estoy aquí. Entonces sí, creo que falta un poco más en nuestro caso de regularización, de cultura de la muerte, que yo creo que eso es muy importante. Hace falta tener cultura de la muerte para aceptar que ya llegó tu momento y que, bueno, es parte de este caminar hermoso de la vida. Eh, pero sí, creo que ese es un paso súper chévere acá en Ecuador, que es que ya tenemos un hospice, aunque sea el único hospice y aunque obviamente se llegue de una manera un poco, no es ideal, No es ¿no? ideal, ¿no? Si ya hay uno, quiere decir que ya se ha comenzado el movimiento. Por lo tanto, es más fácil que haya más si ya hay uno de muestra. Sobre todo que es como tienes ese modelo estándar que dices tú, bueno, pues con este se pueden ir dando pasos para saber qué se puede incorporar y, por supuesto, qué se debe retirar para que ese final de vida sea el final de vida que cada uno de los pacientes o de los seres que confían en él reciban. Pero, ¿en qué ciudad de Ecuador te encuentras, Andrea? Yo estoy en Yo la estoy en capital. la capital. Vale, fenomenal. Yo tuve la oportunidad de conocer tu tierra porque he tenido la suerte de vivir 20 años en Colombia, tener una tía en Pasto, en Ipiales, que es una zona muy cercana a Ecuador, y hace muchísimos años hicimos una ruta desde Ipiales hasta Quito. Fue absolutamente mágico. Entonces, pues me conecta también el corazón desde esa parte latina que late en mí. Entonces, me encanta ver cómo en muchos aspectos en Latinoamérica, por mucho que le llamen el tercer mundo, en aspectos vitales está dando unos pasos gigantes hacia la humanización de todo el proceso médico que concierne a la muerte. Entonces me parece absolutamente precioso. Eh, acercándonos. Perdón, Ruth, no sé si soy solo yo, pero no te escucho. Perfecto. Te repito, sí, había como una interferencia de la comunicación. En el entorno hospice, que la figura del psicólogo es una figura relevante. ¿Cuál es tu trabajo en el hospice? Bueno, el trabajo que yo hice en el hospice fue principalmente de, obviamente, acompañar a las familias y a los pacientes en su proceso de aceptar la muerte. Y de obviamente, bueno, yo creo que en el proceso de la muerte hay muchas cosas que de repente comienzan a salir, ¿no? El sentido de la vida, la trascendencia, la familia, diferentes cosas y creo que ese es el trabajo del psicólogo en el hospice, es decir, acompañar, caminar junto al paciente mientras salen todas estas cosas que obviamente van a salir específicamente por el trabajo de la muerte, ¿no? Por el camino de la muerte. Me parece precioso lo que estás comentando porque tengo la sensación de que, aunque no estuviésemos en un hospice, todos deberíamos transitar ese camino que tú estás hablando antes para que cuando llegue en ese momento el soltar la vida se haga algo natural, algo bonito, algo agradable e incluso algo que en un momento estemos esperando para terminar de liberar esta parte terrenal y ya pues que venga lo que tenga que venir. Me parece preciosa tu labor. Y hablando de documento de voluntades anticipadas, en un hospice se favorece que este documento se utilice. Sí, se favorece. Sin embargo, como te decía antes, yo creo que para nosotros poder tener esta transición de la muerte de manera natural, de manera tranquila, feliz, incluso con alegría, con agradecimiento, es necesario tener cierta cultura de la muerte. Tenemos que tener cierta noción de qué significa morir para mí, qué significa para mí atravesar un duelo por la muerte de alguien más.
Y eso lamentablemente acá en Ecuador no está demasiado desarrollado. Obviamente, eh, bueno, las personas como yo que estamos así todo el tiempo hablando de la muerte, interesados, incluso en aspectos personales, ¿no? Con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, etcétera, da un poquito más de cultura de la muerte, sin embargo acá no hay tanta cultura acerca de la muerte. Entonces, yo creo que el documento de voluntades anticipadas denota cierta cultura de entender y aceptar la mortalidad como parte de este contrato, digamos, de la vida. Entonces, realmente es algo así, es un tema que algunos sí lo hacen. Yo, por ejemplo, sí los tengo, obviamente, yo tengo mis voluntades anticipadas, obviamente, pero hay otras personas que no les gusta mucho ese acercamiento al tema de la muerte. Bueno, es que muchas personas definitivamente escuchan muerte, se dan la vuelta y como les digo yo a todos, si por mucho que corras, el día que la muerte te venga a abrazar, la vas a ver enfrente, te das la vuelta y va a estar ahí porque es el día. Yo el otro día comentaba en clase que somos como botecitos de leche con la fecha de vencimiento impresa. Lo que pasa es que la tinta, gracias a Dios, es indeleble porque si no estaríamos todo el tiempo mirando a ver cuándo nos toca. Y no, aquí hemos venido a vivir, porque el día que la muerte llega, llegará. Y mientras tanto, preparemos el camino para que el día que llegue simplemente digamos, pues qué bien haber vivido, qué bien haber vivido. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención de los países latinos y es que tenemos cultura indígena. Yo adoro la cultura indígena de mi familia y siento que en las culturas indígenas, cuando entramos a ellas, ellos no tenían miedo a la muerte. Los niños hacían parte de los rituales de la muerte. Los niños hacían parte de los velatorios. Incluso todavía en los pueblos pequeños en Colombia, pues las velaciones se llevan a cabo en casa. Una lleva el caldo, la otra lleva las arepas, la otra no sé qué, el niño lleva las servilletas y entonces no estoy diciendo que sea una fiesta, pero en realidad es un homenaje a la vida de alguien que ha dejado el legado en la nuestra. ¿Cómo se vive en Ecuador? Sí, yo creo que el tema del pueblo indígena y todo el bagaje cultural que hay atrás del pueblo indígena y ancestral y demás, creo que hay algo muy importante que yo una vez leía, bueno, a mí me encanta leer, y una vez yo leía el tema de que leía Groff, no sé si conocen a Groff. Claro, por supuesto. Claro, El viaje definitivo, el libro de Groff acerca de la muerte, es buenísimo, les recomiendo si es que no lo han leído. En este libro hablaba de que las culturas indígenas y ancestrales de alguna manera pasan la vida preparándose para la muerte en el sentido de que la practican. Es decir, en todos sus rituales, en todos bueno, sus temas culturales, los indígenas están continuamente practicando la muerte, practicando cómo va a ser ese momento, incluso a través por ejemplo, de la ayahuasca, de San Pedro, etcétera, etcétera. A través de todos estos rituales, de todos estos ritos, las personas están constantemente ensayando la muerte. ¿Cómo se va a sentir? ¿Cómo va a ser? Practiquemos la muerte muriendo varias veces en nuestra vida para que cuando llegue De todas formas, vamos a hacer una aclaración. Aquí no se trata de subirte en una moto y estamparte. No hace parte de todo esto. Vamos a empezar a tomar cocaína a ver si estamos más cerca de la muerte o vamos a tirarnos de un quinto piso, porque esto es suicidarse. No, lo que hablamos de la práctica de la muerte es literal. O sea, es literal no en el proceso de llegar a morir, pero sí en el proceso de rendición absoluta del cuerpo para que el alma se pueda liberar. Entonces, claro, cuando hablamos de ayahuasca, el que le suene dirá, pero eso es droga. Sí, pero es un proceso controlado en el que se lleva a la rendición total del alma. Y es una trascendencia y una ampliación de conciencia superior a la que podemos alcanzar desde este plano terrenal. Sigue comentándonos de la parte cultural porque de verdad que es que me apasiona la parte antropológica de la muerte. Yo tuve una profesora, Marta Morente, yo no había estudiado antropología nunca, no por nada en especial, sino porque no me llamaba la atención.
Cuando empecé a conocer la antropología de la muerte, la verdad es que me pasé horas y noches estudiando porque me apasionó ver de qué manera hemos involucionado culturalmente el tema de la muerte, porque lo hemos apartado de nuestro vivir diario, cuando antes, como tú bien dices, vivíamos inmersos en ese proceso, no de una forma violenta ni con sufrimiento, sino como parte integrada en la cultura, en la idiosincrasia, de modo que cuando sucedía era un evento más especial al que se honraba, no del que se huía. Entonces me gusta mucho que nos comentes si todavía en Ecuador la población indígena sigue esos rituales, si lo llegas a conocer, por supuesto, si no, no es necesario, o si también este mundo occidental, americanizado, se va apoderando también de las poblaciones indígenas y van haciendo tan express el entierro, el funeral, o siguen manteniendo esa calidez, esos días de honra, etcétera. Claro, sí, algo muy llamativo obviamente de las comunidades indígenas, de todo el conocimiento ancestral que hay en Latinoamérica, por suerte, es el tema de que ellos tienen muy marcada su cultura, es decir, en la forma que se visten, en la forma que hablan, en lo que comen, en todo está inmersa su cultura. Entonces, obviamente, si una persona, bueno, ya viene a Quito, por ejemplo, ya esto ya es una capital, ya es grande, ya, etcétera, etcétera. Pero obviamente cuando una persona está viviendo en la selva, está todo el tiempo en contacto con la naturaleza. Y yo creo que la naturaleza, de hecho, es una de nuestras mayores maestras acerca de la muerte. Uf, Por totalmente. ejemplo, con los niños es buenísimo, porque los niños realmente cuando uno le muestra que en la naturaleza todo tiene un principio y un final, es más fácil entender la muerte. Entonces, en ese sentido, las comunidades ancestrales de acá de Ecuador y bueno, de toda Latinoamérica, tienen una identidad muy fuerte arraigada en su cultura. Entonces, obviamente, ahí entra el aspecto de la muerte y cómo las personas entienden la muerte desde su cultura y obviamente la cultura ancestral es una cultura que todo el tiempo a través de mitos, a través de leyendas, a través de drogas, como decíamos, ¿no? O bueno, plantas ancestrales deberían llamarse, ¿no? Correcto. Ancestrales, a través de incluso estar ahí todo el tiempo, ¿no? Las personas obviamente tienen una idea mucho más fuerte de la muerte que nosotros, que de alguna manera nos hemos desconectado de la naturaleza, nos hemos desconectado de nosotros mismos, de nuestra esencia, y de esa manera obviamente nos desconectamos de la muerte y por consecuencia nos desconectamos también de la vida. De la vida, correcto. Bueno, entremos en el tema de las voluntades. Te agradezco toda la información que nos has dado porque de alguna forma, viviendo en este lado del mundo, pues posiblemente muchas personas nunca han pensado cómo se vive en otros lugares el tema de la muerte y no hemos entrado solamente en el aspecto hospice, sino en el aspecto cultural. Eso es absolutamente magnífico. Pero hablando de voluntades anticipadas, cuéntanos, por favor, si en Ecuador está legalizado, si está regularizado, legislado, cómo se lleva a cabo el proceso de registro y cuando es necesario utilizarlo, si la persona tiene que llevarlo en el bolso o hay un registro único o lo tienen en sanidad. ¿Cómo es el funcionamiento del documento de voluntades anticipadas en Ecuador, por favor? Bueno, el documento de voluntades anticipadas en Ecuador todavía no es legalizado. Es decir, que si yo tengo ahorita, por ejemplo, yo tengo mis voluntades anticipadas, si es que a mí por mala suerte me pasa algo y yo, un accidente, qué sé yo, y no está una persona designada, por ejemplo, de mi familia o mi pareja o quien sea, para ayudarme, para decir, bueno, esto es lo que ella quiere y esto es lo que ella no quiere, es un poco más complicado, ¿no? Precisamente por el hecho de que no está legalizado, es decir, no es un documento legal, ¿sí? No es un documento legal. Entonces, lo que usualmente aquí se hace, y bueno, eso es usualmente el protocolo en todo el mundo, pero acá lo más importante es tener una persona designada que te pueda decir, bueno, esto es lo que quiere, esto es lo que no quiere.
Entonces eso es lo que usualmente se hace acá. Obviamente en ambientes como por ejemplo el hospice, este tema ya se habló, ¿sí? Es decir, nosotros ya nos sentamos con la familia, ya nos sentamos con el paciente a hablar de la muerte. Vamos a hablar de qué quiere, de qué no quiere, de qué cosas le parece que está bien, de qué cosas ya no quiere hacer. Muchas veces, por ejemplo, los pacientes tienen algunas veces miedo a usar opiácidos, por ejemplo, que eso es lo típico, los pacientes tienen miedo, tienen Es miedo. lo desconocido, o sea, tengo miedo a morir, pues tengo miedo a todo lo que tenga que ver con que vaya a morir. Exacto. Entonces, básicamente lo que se hace en el hospice, cuidados paliativos, enfocado en cuidados paliativos, es hablar de este tipo de temas antes. Sin embargo, en otros ambientes, por ejemplo, como digo, si a mí me pasa algo, un accidente o cualquier cosa, yo tengo una persona designada que va a poder acercarse y decir, a ver, esto es lo que sí quiere, esto es lo que no quiere. Lamentablemente acá en Ecuador hay que luchar muchísimo, los familiares tienen que luchar muchísimo para que estas cosas se lleven a cabo. Obviamente, otra característica de Occidente, ¿no? En Occidente, el saber médico es el saber médico. Son Dios, En el sentido de que si el los médico... médicos y Dios. Sí, bueno, también está ese carácter paternalista. El otro día justamente lo hablábamos con el doctor Mario Cerdán, un médico mexicano que practica en Texas, y él decía que, claro, todavía él tiene esa sensación, ¿no?, de ser mexicano practicando en Estados Unidos, con la cultura del mexicano de el médico si decide algo es porque es el que sabe. Digo, claro, él sabe la parte del criterio médico científico, pero no sabe cuáles son los valores y principios de la persona que va a recibir esos tratamientos. Entonces, unir las dos cosas es lo que a mí me parece ideal, ¿no? Entonces, claro, la persona que te conoce le dice al médico lo que a ti te gustaría porque es lo que en tu vida cimenta tu vida, y él con los criterios médicos pues hagan lo mejor, pero teniéndote en cuenta a ti siempre. Exacto. Sí, precisamente lo que yo estoy buscando en mi vida, en general en mi vida, es que realmente cuando ya llegue ese momento se escuche al paciente más que a nadie más. Es un tema complejo todavía acá en Ecuador, precisamente como decía, por el tema de que no hay una cultura de la muerte internalizada en las personas, internalizada en los hospitales, en las unidades de cuidados críticos y demás. Pero sí, es algo que todavía hay que hacer y por suerte todavía hay trabajo que hacer, ¿no? Bueno, y piensa una cosa, como cuando yo dejé la inmobiliaria, dejé el campo inmobiliario para dedicarme a la muerte y al registro de las voluntades anticipadas, la gente me decía, pero estás loca, si la gente no quiere saber nada de la muerte. Digo, pues todo mi mercado está vivo, o sea que yo creo que es en el camino en el que mejor voy a estar toda la vida, poniéndole un punto de humor, ¿no? De todas formas, hay algo muy importante y es la parte de la legislación. Yo no sé cómo es la seguridad social en Ecuador y cómo en el tema político haya algún partido relevante que quiera meterse en un tema pues muy controvertido, ¿no? Muy controvertido. Y muy controvertido y que no da mucho dinero, porque claro, si diese dinero seguramente estarían todos haciendo cábalas de cómo meterlo en el pacto electoral. Pero esto es un pacto vital. O sea, lo que le vamos a dar a la población es la posibilidad de que muera como quiere morir y de alguna manera también aligerar la carga del sistema sanitario. El sistema sanitario en Ecuador es un sistema público, es un sistema privado. ¿Cómo funciona el sistema sanitario, Andrea? En Ecuador tenemos público y privado, así que están las dos opciones, digamos. De nuevo, es un tema complicado, es algo que yo envidio, por ejemplo, de España. Yo sigo muchísimo a España, es un lugar que me encantaría visitar algún rato. Y algo que noto en España, por ejemplo, es que se discuten estos temas en el gobierno. Se discuten, se habla de la eutanasia, se habla de cuidados paliativos, se habla de voluntades anticipadas. Acá yo siento que no hay mucha conversación al respecto. Eh,
siento que también es una de las características de Latinoamérica, que es como, teóricamente hay problemas más grandes. Se Ya. puede, Sí, hay problemas más graves que morir. exacto. Y lamentablemente, o sea, si es que nosotros de alguna manera todavía no hay esta calidad de vida así de un buen nivel, o sea, no hay una calidad de vida donde las personas, qué sé yo, tengan educación y salud aseguradas por solo haber nacido, es mucho más complicado que se comience a pensar en, ¿y qué va a pasar al final? ¿Qué va a pasar al final cuando la persona que no tuvo educación, no tuvo salud, se enferme y tenga que ver qué va a hacer, ¿no? Que tenga que decidir, que tenga que tomar un lado, una prioridad, como estábamos hablando. Correcto. Fíjate que es un punto muy importante el que tú estás mencionando. Y yo entiendo que para mucha gente dirá, pero ¿qué me voy a poner a pensar en la muerte si la muerte lo que me va a dar a mí es libertad a mí y libertad a los que se quedan porque ya no se tienen que preocupar de mí? Porque mientras tanto hay que pensar, si los niños van al colegio, si han desayunado ese día para ir al colegio, si han tenido libros, si no han tenido... Entonces, entiendo perfectamente que hay una carga social muy importante. Pero claro, también hay un sistema médico, o sea, también hay un sistema médico que está afectado económicamente por la carga de todas esas decisiones que no hemos tomado nosotros y que dejamos que tomen ellos pensando que van a hacer lo mejor. Y sí, harán lo mejor de acuerdo a ese juramento hipocrático y a sus principios, pero definitivamente no tendrán en cuenta quién es el ser que está en la camilla en ese momento. Tendrán en cuenta un protocolo, un criterio médico y un caso clínico. Pero lo que nosotros tratamos con el documento de voluntades anticipadas es que se tenga en cuenta el ser, esa persona que viene con nombre y apellido y una biografía, corta o larga, la que sea, positiva o negativa a vista de los demás, pero una persona que se merece todo el respeto por el simple hecho de ser. Sí, Entonces, ¿cómo el sistema médico eh, puede o sientes que puede interceder en que esto se empiece a hablar? Porque claro, nada va a ser hoy y mañana se firma. Se tiene que comenzar. ¿Dónde hay que tocar? ¿Qué puerta deberíamos tocar para que digan, si esto se está haciendo allí, porque muchas veces sucede eso, si está en Estados Unidos o en Europa, hay que echarle un ojo porque hay que copiarlo? ¿A quién deberíamos tocarle la puerta en Ecuador para que empezasen a ver el beneficio personal e incluso fiscal para el país? bueno, es una buena pregunta. Yo creo que, yo creo que el trabajo debería comenzar en los hospitales. Yo creo que son dos lugares donde debería comenzar, en los hospitales y en los colegios. Para ¡Oh, mí qué buen punto! ¡Qué buen punto! Los colegios. es bastante, ajá, es bastante para mí, o sea, yo que bueno, yo he estudiado y demás, pero para mí es bastante obvio, ¿no? O sea, al final y al comienzo, esa es la única, esa es la única forma de decirlo. Yo creo que en el colegio deberían los niños y las niñas y los profesores comenzar a tener conversaciones respecto a la muerte, porque lamentablemente acá en Ecuador y obviamente yo como te contaba al principio, yo fui una niña que estaba atravesando un duelo y realmente yo me di cuenta que nadie sabía qué hacer, que estaban todos así de qué hacemos con esta niña, no podemos hacer nada, ¿sí? Eh, entonces yo creo que debe ser en los colegios en los hospitales. Eh, eso es un trabajo realmente que está pendiente para mí también el poder hacerlo. Eh, porque como te digo, si es que no hay una cultura de hablar acerca de estos temas, se complica muchísimo, muchísimo, muchísimo. La gente le tiene miedo. Cuando yo, a mí me pasa, cuando yo estoy, qué sé yo, en una cena con amigos, en una cena con mi familia y comienzo a hablar así, decir como, sí, qué chévere esto de cuidados paliativos. Y me acuerdo cuando estaba, bueno, cuando estaba trabajando en el hospice, que yo solía llegar y decir, sí, tuve este paciente, y, bueno, ya va a morir, pero está súper bien, estoy muy feliz, estoy preocupada también un poquito y demás. La gente se queda así como, ¿y por qué hablamos de esto? Así como, estamos comiendo, Claro. no deberíamos hablar de la muerte mientras comemos porque está raro, así.
yo creo que eso denota la falta de cultura acerca del tema, de hablar acerca de la muerte. Por eso justamente mi página se llama Hablemos de la muerte, porque yo creo que eso ya... Ay, ese es el otro punto que me encantó, porque da la casualidad de que cuando yo empecé a hablar de la muerte, si te das cuenta, te metes en mi YouTube, lo que hay es, hablemos de la muerte, hablemos de las voluntades anticipadas, hablemos de, porque la idea es, hablemos. Y cuando vi tu post, dije yo, qué bien, otra persona que también tenemos, hablemos de la muerte, porque yo creo que hablando de la muerte es como se va a naturalizar. Así que yo invito a todo el mundo a que haga sus páginas y que todas se llamen igual, porque al fin y al cabo somos una corriente de vida. Somos una corriente de vida. Y como queremos que todo el mundo viva mejor, pues sencillamente es reconocer nuestra finitud, que esto tiene, como decía Andrea, un comienzo y un final, pero en medio lo que tiene es vida. Yo a muchas personas le digo, vale, sí, qué bien morir dignamente. Pero ¿cómo se muere dignamente? Viviendo dignamente. Claro, o sea, vamos a ver, si tú vives en una constante de violencia en tu contra, de maltratarte, de mal comer, de mal dormir, de mal... ¿Cómo vas a morir? Pues así. ¿Por qué? Porque la muerte te va a pillar hecha una piltrafa. Si tú te cuidas, no te voy a decir que no puede haber, como decía Andrea o como decía el doctor Cerdán el otro día, un accidente súbito. Te estampas contra algo y te has estampado y ese día liberas. Pero ha sucedido así. Pero si tienes la suerte de vivir 90 años, pues yo espero con 90 años estar aquí otra vez entrevistándote y decir, oye, qué bien estamos viviendo, algo estaremos haciendo bien, lo cual esperemos que resulte y que nuestra muerte sea que un día nos pille, que he visto que algo que compartimos Andrea y yo es sonreír hablando de la muerte. Pues que la muerte nos encuentre sonriendo, que nos encuentre tan bien que diga, ¿será que la pillo hoy o espero mañana? Yo creo que es, pero sí, mira, mientras estábamos hablando, y me encanta que tu espacio se llame Hablemos de la muerte, por favor, hablemos de algo que es habitual, sucede todos los días. Pero claro, lo vemos que sucede en la casa de enfrente, en la de al lado, en la de atrás, y pensamos que a la nuestra no va a llegar. Pero señores, llegará. Y entre más alerta estemos o menos alerta, sencillamente lo tengamos claro, mejor resultará el proceso del duelo y de recomponernos. Me encanta el trabajo que estás haciendo, Andrea, y lo bueno que estaba pensando durante el tiempo que nos comentabas de cómo está el sistema sanitario y a dónde tocar, es como, Ruth, alerta, vamos a empezar a tocar puertas aquí y en todas partes, porque de esa manera, llegando, como decía Andrea, a los hospitales y a los colegios, iremos tocando conciencias y seguro que siempre habrá alguien que diga, me meto por ahí, las voy a apoyar y vamos a sacar esto adelante. Sé que estás a punto de comenzar tus sesiones y me gustaría que le digas a la comunidad lo que tú quieras, tanto para Ecuador como para España, de qué quieres tú fomentando y favoreciendo el documento de voluntades anticipadas. ¿Qué quiero yo? Quiero que la muerte tenga dignidad. Eso quiero. Nada más. Eso es lo que para mí es lo más importante, es conservar la dignidad de la persona hasta el último momento. Como decían todos los, incluso Elizabeth Kubler-Ross, Sanders, Groff, tanta gente que por tanto tiempo ha estado diciendo, la muerte tiene que ser digna, la muerte tiene que conservar la autenticidad de la persona que está muriendo. Justamente en unos días voy a publicar una frase que me encanta, me encanta, me encanta, que dice, eh, a veces nos dicen que morir nos diferencia, pero en sí el morir, el acto de morir, nos diferencia realmente muchísimo. Nos hace completamente diferentes. Hay gente que quiere morir, chuta, haciendo una cosa, hay gente que quiere morir haciendo otra cosa, que quiere morir en la casa, que quiere morir en el hospital, que le da más seguridad, que quiere morir en un hospicio. Realmente eso es lo que a mí más me mueve, y es el hecho de que podamos realmente
en algún punto volver a morir con dignidad. Es algo de hecho que yo hablo muchísimo en mis sesiones también y que me he dado cuenta que es muy repetitivo. Y es el tema de que lo que más lastima a los familiares que se quedan de este lado es el hecho de haber visto a sus familiares morir sin dignidad. Es ver a sus familiares muriendo sin una mano que les esté cogiendo, ¿me entiendes? Y eso es algo importante para mí. Como te decía al principio, una de las razones por las cuales yo empecé este camino, esta pregunta, me acuerdo toda mi adolescencia preguntándome qué significaba morir, fue el hecho de que yo no sé cómo me murió mi mamá. Y hay momentos en los que yo digo, ¿será que alguien le tomó la mano antes de morir? ¿Será que alguien le dijo, tranquila, todo va a estar bien? Y creo que ese es uno de mis motores más grandes, es el tema de poder lograr que la gente con la que yo me encuentre en el camino, en todos estos años que seguiré haciendo esto, es estar ahí para tomar la mano de las personas mientras tienen esa transición tan importante y tan relevante para su vida. Me encanta lo que estás diciendo porque a mí me llevó a este camino el sostener la mano de mi papi mientras trascendía. Y en ese momento me transformó, cada milímetro, cada molécula de mi cuerpo se transformó y hoy es el motor que me levanta todos los días a esto, a favorecer que la gente hable, escuche, pregunte, sienta. Y muchas veces, como decimos en España, hasta se cabree, ¿no? O sea, ¿por qué he tardado tanto en pensar en esto? Menos mal, mucha gente me dice, no quiero hablar de ello, después me llama, hablemos de ello. Entonces, estamos sembrando. A unas personas les llegará antes, a otras después. A ti te llegó con 9 añitos, a mí con 48. Y nos transformó. Es como tenemos un propósito vital. Un propósito vital precioso. Andrea, te agradezco inmensamente esto que has favorecido el día de hoy. Ojalá podamos empezar a tocar más corazones de más ecuatorianos conscientes de la importancia de tratar este tema a tiempo y que con tu ayuda y con su ayuda hagamos que algún día en Ecuador el registro de voluntades anticipados sea legal y esté a la mano de todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Juan, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, un gusto y bueno, te mando un abrazo y gracias por invitarme. Hasta pronto. Chau. Bueno, amantes de la vida, habéis conocido a Andrea Galarza. Dejaremos sus datos de contacto aquí para que los que queráis tener su apoyo en momento de duelo y conocimientos en qué hacer cuando nuestro pariente, nuestro ser querido, nuestra persona amada está en un proceso de final de vida, necesita, y ella con su gran sonrisa y esa forma tan bella de ser, seguro estará dispuesta a atenderos. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio y nos vemos el próximo viernes con el doctor Juan Carlos Trayero a la 1:00 PM. Hasta pronto. Gracias.